Desde que recuerdo siempre quise tocar tambores. Siempre fue para mí súper... Fue un amor a primera vista, de alguna manera. Cuando yo era chico, tocaba en los ceniceros de mi abuela, con los palillos de gel de mi abuela, y me iba acercando cada vez más a la batería y me volvía loco. O sea, la verdad es que nunca he pensado en hacer otra cosa. Siempre fue un amor a los tambores primero, y a través del amor de los tambores pasé a la parte musical. Mi papá me regaló mi primera batería con parches de cuero en esa época, era una batería de niño chiquitita, pero después, a los 14 años, siempre todavía tenía esa batería chiquitita. Y pero cuando tenía 12 años, mi mamá, que siempre ha sido el motor de nuestra familia, eh, luchó y buscó de inscribirme en el Conservatorio Nacional de Música en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Y ahí entré a estudiar percusión con el maestro Ramón Hurtado y la profesora Elenita Corbalán en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. O sea, yo en las mañanas iba al colegio y todas las tardes tenía clases de teoría, armonía, piano y percusión. Y ahí, bueno, aprendí mucho lo que significa tener una disciplina en el trabajo. Este era un profesor bastante dictatorial. Fue difícil trabajar con él, pero hoy en día rescato su manera de entregarnos y de enseñar lo que significaba tener disciplina, trabajar, estudiar todos los días, controlaba que estuviéramos estudiando. No siempre era fácil con él, pero eso fue genial. Y después de un tiempo tuve un gran compañero en la universidad que se llama Mario Baeza, que siempre creyó mucho en mí, y él estaba más avanzado que yo, y me empezó a ayudar con todas las partes técnicas, porque el profesor Hurtado era muy musical, tenía el ensamble de percusión ritmos, donde tocábamos todos ahí, hacía música de cámara, pero había lamentablemente un par de falencias técnicas y una sapiencia técnica. Él era pianista, no era percusionista, entonces se notaba eso. Las cosas que tocábamos en la marimba, en el vibráfono, eran súper bonitas, no hacía arreglos de Bach de música clásica para ensambles de percusión, pero toda la parte de técnica del tambor y de la orquesta había una falencia grande, lamentablemente. Y después de eso, después que Mario me empezó a hacer clases, digamos, me puso los palos de nuevo de mano, eh, empecé a conocer las orquestas sinfónicas y la filarmónica, estaban en Santiago, y ahí fue increíble. Y ahí se transformó un poco más tarde en mi mentor, el solista de la Sinfónica, que es Juan Coders, que todavía toca en la Sinfónica, y él me ayudó muchísimo en timbales, en todo este cuento, y yo bueno, sigo admirando muchísimo. Como te digo, ha sido uno de mis grandes mentores en mi vida, y un tremendo músico. Y llegó un momento también en el que todos se iban para alguna parte, estaban las becas para irse a Pittsburgh, a Estados Unidos, con Juan Pablo Izquierdo. Yo postulé a una, no quedé, y eso fue trascendental en mi carrera, porque la verdad es que yo, la única información que tenía en ese momento era CDs y VHS de la época, ¿no? Y me veía muchos videos de orquestas internacionales y me empecé a enamorar de la Filarmónica de Berlín, del Gewandhaus de Leipzig. Yo en ese tiempo todavía no sabía que el conserje Pau estaba en Holanda, pensaba en una orquesta alemana, una orquesta holandesa, y la Filarmónica de Múnich. Y ahí empecé como a tener todo mi focus en Alemania. Me quise a Alemania, hice un curso de alemán, no, ya se me pasó como las ganas de irme a Estados Unidos. Dije, ok, yo quiero aprender un poco más lo que es la tradición en primera línea. Y ahí el año 99 me fui a Alemania, a Múnich. Llegué de casualidad, estaba como todo predestinado. Mi primera semana me perdí en la ciudad y llegué al Conservatorio de Música. Y entré inmediatamente a conversar con quien se transformaría en mi profesor, uno de los más grandes percusionistas de la historia, que fue Peter Sadler. O sea, es como si lo comparáramos con el fútbol. Tú quieres ir donde Maradona, donde Messi, sacarte una foto con él, ¿no? Y punto. Ya, llegar a tomarse una foto con él era como tremendo. Bueno, y ahí estaba, el destino me tenía preparado otras cosas, me transformé en su alumno, entré en su ensamble, grabamos, yo estaba tocando en mi cuarteto con él, casi 20 años tocamos juntos, hicimos giras por toda Europa. Él fue mi más grande mentor, por supuesto. Peter Sadler fue tremendo apoyo. Y
Murió lamentablemente muy joven, a los 52 años, un cáncer al riñón, y dejó todo ahí botado, dejó todo como... Cuando él murió en Alemania quedó como todo medio colgando en la percusión. Yo era asistente de él en la universidad, trabajé 11 años asistiéndolo a él, y ahí también en un momento me retiré del departamento de percusión porque había otra filosofía y ahí seguimos de otra forma. Y bueno, paralelo a mi carrera docente de ese momento, eh, el año 2012 hice una audición para la Ópera de Múnich, que es, bueno, es la ópera más grande de Alemania, una de las más grandes del mundo, junto a la Scala de Milán y el Metropolitan en Nueva York. Son las tres óperas más grandes que hay, son las orquestas más grandes, más tradicionales. Eh, bueno, y ahí pasó lo que siempre digo, pasó ese milagro que me gané la audición de primera percusión en la ópera. Entró Kirill Petrenko a dirigir la orquesta justo en esa época y entré en las grandes ligas. Sí, te dirige un día Zubin Mehta, después Kirill Petrenko y grandes directores con grandes solistas. Hemos hecho giras por todas partes, ha sido fenomenal estos años en la ópera. Me dijo hace muchos años, los que se van nunca más vuelven y los que vuelven ya no son los mismos, ¿no? El momento que yo dejé Chile ya se perdió una parte mía. De hecho, al momento mis niños siempre me dicen, papá no tiene, eh, no tiene hogar. Porque cuando estoy en Chile tampoco me siento en casa, ¿sabes? Es como extraño. Ha pasado, yo llevo 26 años que yo fuera, entonces han pasado muchas cosas muchos bonitos recuerdos que yo tenía de épocas, de lugares, ya no existen. Entonces me falta un poco, pero ya aprendí a aceptar eso. Bueno, es lo que es. En Alemania estoy súper integrado, pero eh, creo que nunca me voy a sentir 100% alemán. O sea, siempre me siento un poco el extranjero que está en Alemania. Entonces, de alguna manera te despatrias. Ni siquiera vibro mucho cuando estás jugando a la selección chilena. Ni con la alemana tampoco, me gustan más los equipos de fútbol, o sea, prefiero ver el Colo-Colo y el Bayern München que ver las selecciones, te quedas como todo el sentido de patria y todo el sentido de nacionalismo se pierde completamente. Yo digo, siempre tocar de solista siempre es un privilegio, siempre, es mucho trabajo, y a mí me gusta mucho. En algún momento decidí de no aprender la tradición, sino que algún viejo músico de la Filarmónica de Berlín me dijo, ¿qué estás buscando tradición? ¿De qué? Si la tradición soy yo, pregúntame. Yo toqué con Karajan, yo toqué con Furtwängler, yo soy la tradición. Y creo que él tenía razón, entonces digo, yo me fui a Alemania a buscar tradición y me di cuenta que la innovación es mucho más importante que la tradición, siempre. Entonces, en algún momento decidí ser parte de esta historia, ser parte de la historia, ser un peldaño que deja algo. Entonces, claro, agradezco mucho mi amistad enorme que tengo con Gabriel Puchent, que hemos trabajado tantos años juntos. Yo he estado en Barcelona en su casa, él ha estado en Santiago en mi casa, hemos hecho muchas piezas juntos, me ha escrito muchas músicas. Entonces en ese momento yo le pedí si acaso podía escribirme algo tonal y bonito, y me escribió esta pieza. Y lo hago también como para ayudar también al medio, ¿sabes? Hay nuevos conciertos, ya los estrené, la gente lo sigue tocando, hay nuevas piezas, se sigue desarrollando este cuento. Y cuando la Orquesta de Concepción me llamó para tocar con ellos como solista, que fue también tengo que agradecer públicamente enormemente a la Jimena Águila, que hizo todo el esfuerzo que ella tenía y lo logró de poder venir acá. Una casa se construye con un arquitecto y un ingeniero. El arquitecto es quien sueña, es quien busca las líneas, el que va a trascender. Y el ingeniero es quien le calcula cuántos kilos de cemento necesita para allá y para acá y cómo hacer que esta estructura se aguante. Por ejemplo, existe en Alemania, tú no estudias con una persona, tú tomas clases si yo soy percusión, por ejemplo, alguien que tome clases conmigo no está estudiando conmigo, toma clases conmigo. Quien estudia es quien va a la universidad y va a sacar un diploma, ¿no? Entonces, creo que sería súper interesante que en Chile la gente se concretizara más, que haga estudios formales. Si quieres entrar en el ambiente artístico, siempre estudios formales,
porque para romper las leyes hay que conocerlas. O sea, Nadia Boulanger, que fue la profesora de composición de Oliver Messiaen y Astor Piazzolla, una de las más grandes pedagogas de la composición mundial, decía, para ser músico tienes que conocer todas las reglas. Para ser compositor tienes que romperlas todas. Tienes que trabajar mucho, 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 porque al ser artista es colgar el cuadro en la casa. Primero tienes que construir el subterráneo, construir las murallas, que esté todo aislado para que el cuadro no se rompa. Y eso es trabajo todo el día, mucho estudio, tomar clases concretas, ir donde una persona y estudiar, inscribirse, matricularse y tener todo, todo claro. Y no estar en el aire que yo aprendo de este mentor, que yo tuve mis mentores en Chile como Juan Coder, Mario Baeza, Ramón Hurtado, pero con Mario también estudié formalmente un tiempo, pero después cuando me fui a Alemania y estuve a Peter Sadlo, él mismo lo primero que me enseñó fue, ok, esto es concreto, tú entras a la universidad, llegas al diploma, después hacemos el magíster y fue todo, todo con timbres y sellos y todo perfecto, entonces al final tienes algo en la mano de verdad. Y eso es lo que yo le recomiendo a toda la gente, de buscar un lugar donde terminen de verdad el asunto, no irse en voladas que yo soy creativo y todo ese cuento, porque se puede soplar así como una pluma y quedas ahí, en la calle.